Desde que fue formulado como teoría económica por Friedrich von Hayek, Milton Friedman, entre otros, y desde que fue implementado como una serie de reformas político-económicas en el contexto de la dictadura de Pinochet, específicamente gracias al trabajo de los llamados Chicago Boys, un grupo de economistas que Pinochet envía a Chicago a estudiar bajo el tutelaje de Milton Friedman y regresan a Chile después del golpe de Estado y su primera tarea es negociar los créditos con el Fondo Monetario Internacional. El neoliberalismo se ha consolidado como una doctrina político-económica, una ideología, una superestructura cultural, política, que se basa sobre la lógica de la privatización agresiva, el fortalecimiento del capital financiero, lo cual a su vez cultiva las condiciones que hacen más propensas las crisis financieras y promueve un proceso de desindustrialización que reubica la mayor parte de los centros productivos del primer mundo a la periferia, en donde la mano de obra es mucho más barata y ocurre algo que un economista brasileño llamaba la superexplotación del trabajo. El neoliberalismo ha promovido desde la flexibilización laboral hasta el fortalecimiento de la especulación de capital ficticio, las transformaciones más contundentes a nivel de las condiciones de vida, de las condiciones de trabajo, de consumo, de la forma en la que las deudas afectan la calidad de vida de las personas a partir de lo que David Harvey llama en el enigma del capital, la lógica de privatizar los beneficios y socializar los riesgos, ha sido la doctrina más decisiva del capitalismo desde finales de la década de los 70, cuando después de la crisis que puso fin al capitalismo de Estado que triunfó en la posguerra con principios keynesianos, y desde las reformas de Margaret Thatcher en Inglaterra a partir de 1979, pasando por la apertura económica en China bajo Deng Xiaoping, hasta llegar a Ronald Reagan en Estados Unidos, en Latinoamérica Pinochet, en Colombia César Gaviria con la llamada apertura económica o revolución pacífica. El neoliberalismo ha consolidado un bloque hegemónico combinando desde sectores de la política, medios de comunicación tradicionales hasta capitales privados que han aplicado una lógica que ha tenido como consecuencia la precarización de las condiciones laborales de millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Con el desarrollo tecnológico acontece algo que Marx llama la disminución progresiva del valor, la ley tendencial a la disminución de la tasa de ganancia. Cuando aumenta el capital constante, disminuye el capital variable, el trabajo asalariado. Cuando se desarrollan las fuerzas productivas, el componente humano es cada vez menor y por lo tanto la plusvalía generada en el proceso de producción disminuye. A partir de esa disminución o desvalorización de las mercancías, los capitales se ven forzados a recurrir a nuevas formas de valorizar ese dinero que es invertido en los medios de producción y en el capital variable, en ese ciclo del capital que Marx describe como dinero, mercancía, dinero valorizado. Ya que la plusvalía disminuye, necesitan nuevas formas de valorización y recurren a la especulación sin una base productiva real, generando todo tipo de crisis financieras. La lógica neoliberal de privatizar el sector público genera una proletarización de sectores que tradicionalmente eran la capa de la clase trabajadora más acomodada, la llamada clase media. Por otra parte, conserva principios y relaciones del poder propio del sistema mundo de Wallerstein desde el siglo XVI o de lo que se llama el esquema centro-periferia en la teoría de la competencia desigual de autores latinoamericanos. Esa teoría de la competencia desigual, el sistema mundo de Wallerstein y cómo Dussel entiende la consolidación de la modernidad a partir de la explotación de materias primas de América y la concentración de esas materias primas en Europa, lo que va a permitir la superación del feudalismo, lo que también llama Marx la acumulación originaria del capital. Van a ser relaciones de poder entre centro y periferia, formas de explotación que son inmanentes a la lógica del mercado mundial desde su constitución,
con el colonialismo, que se van a mantener bajo el neoliberalismo. Pensemos el surgimiento de las maquilas. Las maquilas son las fábricas del neoliberalismo, en la medida en la que se tienen trabajadores que laboran durante 12 a 14 horas al día, en condiciones más extremas incluso que en las fábricas victorianas del siglo XIX, que analiza, por ejemplo, Engels cuando escribe su obra La condición de la clase trabajadora en Inglaterra. Y en las maquilas nos encontramos con esa lógica colonial, algunos la han llamado neocolonial, del neoliberalismo, que como dice Chomsky no es ni liberalismo ni es nuevo, sino es un proyecto hegemónico capitalista que surge como reacción a la crisis periódica de la década de los 70, que acabó con el Estado regido por principios keynesianos y que intervenía activamente en los asuntos económicos. Sin embargo, el Estado sigue interviniendo en el modelo neoliberal, aunque ellos no lo quieran aceptar en sus principios teóricos. En la práctica lo hace recaudando dinero de los impuestos que los trabajadores pagamos y rescatando a los grandes capitales cuando acontece una crisis y están al borde de llegar a la bancarrota.